En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, sean todos los que creen bendecidos en el nombre del Señor Jesús, y ustedes serán mucho más bendecidos ahora, porque yo les voy a dar un tip más sobre la práctica de la fe, de la práctica de la fe. ¿Usted sabía que la fe tiene armas? La fe concentra herramientas, instrumentos para que conquistemos las bendiciones de Dios. ¿Usted sabía eso? Y si las personas están viviendo de fracaso en fracaso, aún creyendo en Dios, es porque ellas no han usado el derecho que tienen sobre la fe, el poder que tiene la fe. Usted que me está asistiendo ahora, y yo quería que agarre el espíritu de la fe, el espíritu de una de las herramientas más poderosas de la fe, que es la oración. La pregunta es, ¿por qué tengo que orar? Si Dios ya sabe lo que voy a hablar, lo que voy a pedir. ¿Por qué tengo que orar si Dios ya sabe lo que yo necesito? Si Él sabe lo que necesito, ¿por qué no me atiende? ¿Qué tengo que orar? Esas y otras preguntas vamos a responder en este tip de la fe, a través de la oración. La fe ejercitada por medio de la oración. Muy bien, yo quería que usted entendiera este texto. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Estaba hablando de Jesús. Jesús dijo a sus discípulos allá en el jardín de Getsemaní, antes de ser entregado para ser juzgado y muerto. Entonces, Él le dijo a los discípulos, vean, ustedes quédense aquí, que yo iré a orar. Ustedes orarán conmigo, pero yo oraré solo. Entonces Jesús se apartó un poco y fue a orar. Y Él oró 3 veces consecutivas usando las mismas palabras. Mire qué maravilla, qué enseñanza de fe. Qué cosa gloriosa. Jesús necesitó orar. Lo primero, Jesús necesitó orar. Jesús tuvo que orar. Jesús se sustentó en la oración, en sus oraciones. Entonces la oración es un poder que Dios coloca a nuestra disposición para que a través de ella nosotros alcancemos las misericordias de Dios, alcancemos a Dios. Pero sobre todo, lo más importante de la oración es la comunicación directa que nosotros hacemos con Dios. ¿Sabe, mi amiga y mi amigo? Independientemente si usted es católico, espiritista, evangélico, judío, si es musulmán, si es budista, si tiene religión o no tiene religión, si usted cree en Dios o no cree en Dios.
Lo que es importante es que cuando la persona, es muy bueno esto, cuando la persona ora, ella sin saber está esbozando, manifestando la fe en Dios. Aún aquella persona, aquella criatura que dice, oh Dios, yo no creo en vos, yo no creo en vos, pero si existieses realmente, entonces sácame de esta situación. Yo quiero ver si el Señor existe, arrancándome de esas profundidades del abismo. Entonces, aún así la persona recibe, aún no creyendo en Dios, aún esbozando cualquier religión. ¿Por qué? Porque simplemente orando, o el acto de orar, el hecho de orar, ya es una manifestación de fe. Usted no necesita estar necesariamente dentro de una iglesia, sentado en el banco de una iglesia, de rodillas en una iglesia o delante de un altar. Usted no necesariamente precisa de un lugar donde esté de rodillas. No. Usted puede orar en cualquier lugar de este mundo, en cualquier situación, hasta en el baño, hasta sentado en el inodoro, sentado, usted tiene condiciones de orar. Porque la oración no es la comunicación de la carne con Dios. No, es la comunicación del espíritu humano con el Espíritu de Dios. Entonces, es de espíritu a espíritu. Dios es espíritu, y para comunicarnos con Él, tenemos que estar en espíritu. ¿Y cómo puedo estar en espíritu, obispo? Si no soy de la religión, no soy de la iglesia. Usted puede estar en espíritu desde el momento en que se enfoca en su pensamiento, su mente, su inteligencia, en aquellos que Dios prometió. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy hablando con usted en este momento y meditando en este versículo, yo estoy en espíritu, en la presencia de Dios. Y usted que nos está acompañando, usted está meditando conmigo, usted se quedó para meditar conmigo este texto, entonces usted está en espíritu delante de Dios. Entonces es de espíritu a espíritu, es del espíritu nuestro, que está en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, hacia la inteligencia, sabiduría del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Entonces, primer hecho, Jesús dejó a los discípulos y fue a orar solo, porque solo tenía más libertad para hablar con el Padre, ¿sabe? Libremente, sin que estuviera alguien mirando u oyendo su palabra, y hasta porque en la oración que hizo 3 veces, Él dijo, Padre, pase de mí esta copa. Él no se estaba acobardando delante de la copa, sino que era muy fuerte porque Él estaba pasando. Usted sabe que cuando Jesús ora, diciendo, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba en el límite, en sus límites de depresión, de angustia, de dolor, porque en aquel momento iba a salir de la Santísima Trinidad, dejaría la Santísima Trinidad, es decir, siempre fue Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a la hora de aquella oración, Jesús estaba orando, se estaba preparando para dejar la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad iba a ser Dios Padre y Dios Espíritu, no Dios Hijo. Entonces Jesús iba a retirarse, iba a ser sacrificado. Su sacrificio, el peor
sacrificio iba a ser ese, el de tener que salir de la comunión del Padre y del Espíritu Santo, para que entonces Él pudiera absorber toda la miseria, toda la desgracia, todo el pecado, toda la maldición de la humanidad. Entonces, Él tuvo que quedarse solo sin el Padre y sin el Espíritu Santo. Y entonces Él oró: Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es siervo de verdad, ¿no? Jesús fue el perfecto siervo y exige que seamos también de la misma manera. Su fe tiene poder para cambiar su situación sin precisar de nadie, solamente de sí mismo y sobre todo de Dios, a través de su oración de fe. Usted ora en el nombre de Jesús y dudo que no responda a su oración. Hasta porque Él dijo: todo lo que le pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré. ¿Usted cree en eso? Pues bien, si cree, manifieste su fe y verá lo que Dios hará en su vida. Gracias a Dios. Muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba y mi alma tu presencia añoraba. El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. En medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado de vida, pues hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. Pues tú eres mi paraíso. El obispo Macedo está más cerca suyo.
Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Mi nombre es Analía. Antes de conocer a Dios en la iglesia, yo estaba muerta en vida. No tenía vida, era un desastre, lleno de sufrimiento. Desde que tengo uso de razón, era una persona nerviosa, que me agarraban ataques de nervio, empezaba a gritar, me golpeaba, me castigaba el cuerpo, me golpeaba la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Porque odiaba mi vida, no quería vivir. Yo pensaba, ¿para qué nací? ¿Por qué Dios permitió que venga al mundo si era solamente sufrimiento? Mi familia era un desastre, había peleas, discusión. Yo odiaba a mi papá, lo odiaba a mi mamá, y se me llegaba a cruzar por la cabeza en agarrar un cuchillo y matarlos, y después matarme a mí. Los odiaba porque ellos fueron los que me dieron la vida. Me sentía muy vacía, sola, que nadie me entendía, no me sentía valorada ni querida por nadie. Era un sufrimiento. Llegué a tener anorexia, empecé a bajar de peso y no comía justamente para castigarme, porque me odiaba. Llegué a pesar 37 kilos y me acuerdo que mi mamá a la noche venía y ella tocaba mi cuerpo porque tenía miedo de encontrarme muerta. El corazón ya no me estaba funcionando. Era un desastre, no quería vivir más. Pero Dios me dio la solución. Él me hizo llegar a la iglesia y fue ahí cuando comencé a prosperar. Yo iba para buscar un alivio, pero Él me dio mucho más que eso. Cambió mi vida 180 grados por completo. Sacó todo lo que había en mí, el odio, la angustia, la tristeza, la desesperación. Me dio una vida totalmente nueva. Ahora soy feliz. Él es el que me da la paz, el que llenó aquel vacío que tenía en mi corazón. Mi vida ahora es completamente diferente. Bueno, mi nombre es Vicente y yo antes de conocer a Dios, antes de conocer la iglesia, mi vida estaba totalmente destruida porque yo era una persona sumamente agresiva, sumamente, era una persona mala de verdad. No me importaba de nadie, no me fijaba para los demás, siempre miraba para mí. Era una persona, así como se dice la palabra, mala. Entonces, mi esposa me hizo una invitación, así conocí la Iglesia Universal. Participé de las cadenas, fui liberado. Es ahí que me hablaron de lo que era el Espíritu Santo, de la paz que te traía, y quería esa paz, quería sacarme esa cosa de no saber qué era el Espíritu Santo, porque todo el mundo hablaba y yo decía, quiero también saber. Es ahí que puse toda mi fuerza, puse todo de mí, puse lo mejor, y así recibí el Espíritu Santo, recibí esa paz, esa luz, ¿no? Que todo el mundo hablaba, todo el mundo, y yo tenía esa felicidad, esa alegría, esa paz. Me reconcilié con mi familia. Cuando antes yo tenía la vida totalmente destruida, ahora en mi familia había paz, había armonía. Cuando nos sentábamos a almorzar al mediodía con mi esposa, con mi hijo, y la verdad que yo recomiendo a todo el mundo que participe porque en verdad vale la pena.